Hi everyone, I'm Chris. Make sure to subscribe and go follow me on Twitch. Links down below. And today, I want to thank everyone who participated in the survey. And the winner was Anime Opening. So today, we're going to react to Jujutsu Kaisen Opening Kai Kai Kitan. Of course, I know the anime, but I never seen it. So this is a blind reaction for this opening. And don't forget, let me know in the comments what do you think about this anime, about this song, and recommend me another anime opening. But remember, always be gentle, because if you're not, you are banned, okay? Yeah, I know you know it, I know you know it. And yeah, don't forget, activate the subtitles too. So, let's check this out. Me gusta. Me gusta. La letra es interesante. Tiene mucho que ver con el anime. Sé que al principio dije que no había visto el anime, pero básicamente no lo he visto porque me llené tanto de spoilers, aparecieron tantos spoilers por tantas partes, que en realidad me lo terminé viendo entero a base de spoilers. Entonces, por eso no me han dado ganas de verlo, ¿sabes? Porque estaba viendo una parte, por ejemplo, y de repente era como, ay, sí, ya, y en esta pelea pasa tal cosa, o en esta pelea, ah, sí, ya sé que en esta pelea muere tal personaje. Entonces era como que, por eso básicamente es que no me he puesto a ver el anime. No me gusta ver anime cuando sé lo que pasa en partes concretas que son realmente importantes. Por eso siempre las reglas de mi canal, si ustedes las ven, dice cualquier spoiler será baneado. O sea, cualquier persona que haga un spoiler se va baneada, sin discusión y sin derecho a apelar. Pero fuera de eso, me gustó la letra, me gusta la canción, me gusta el ritmo. Es como, me gusta ese contraste de como happy, muy feliz la música, pero la letra es profunda. Me gusta esa combinación. Entonces, obviamente, como es una AMV, hay partes de la serie que obviamente si yo no la he visto, más de alguno puede decir, oh, pero te estás spoileando esto. A ver, los primeros 3 capítulos, creo que los primeros 3, 4 capítulos me los vi. Pero después de eso, pero me los vi ya sabiendo lo que pasaba. Entonces fue como que me quitó toda la magia. Me gustó ese cambio. Me gustó ese cambio. Me recuerda un poco a cierto tipo de
de anime de los 90 principios de los 2000 con el ritmo de música, ¿sabes? Pero igual de repente pienso de que hoy en día muchos opening son más pop si los comparas a anteriormente, ¿sabes? Donde casi todos los openings de anime eran rock, por decirlo de alguna forma. Obviamente hoy en día también hay mucho de eso. Por ejemplo, el de Chainsaw Man es rock, por nombrar alguno. Y está bien, me gusta cuando el anime no es, cuando el opening del anime no es tan, digamos, infantil, entre comillas, por decirlo de alguna forma. Porque hay veces que, por ejemplo, tú puedes ver el opening de un anime y te da la sensación de que es como eh, un opening hecho para niños, aunque después el anime no lo sea. eh, pero tienen letras a veces bastante profundas y eso me gusta. Siempre el anime se ha caracterizado por eso. Bueno, cierto tipo de animes, porque hay de todo tipo de estilo y género. ああ情状的感情が来でいく爆破順々に従った血管の罰視線確かない愛に無情気声も出せないままああ苦痛な誓いのなき百役ああ術つなぎなくの果てまでも極楽往生現実決定ないで命を投げ出さないでうちの脆さに浸ってどんな顔すればいいかわからないよ今はただ答えてくれよ五条は大天五条は大天不確かな恋をするぐらいで演奏させて回る感情線その先に今立ち上がれてただ追いかけてただ追いかけて誰よりも強くありたいこれが君の運命する今はただこのぐらい夜の底に深く深く落ち込んで Me gusta bastante la voz del vocalista, esos cambios que hace. Pasan muy bien de cantar, digamos, normal a los falsetos. Me gusta, me gusta. No sé si la parte media rapeada habrá sido él también, si él también tiene muy buen flow. Igual toda esta escena son, si mal no recuerdo, son todas del primer capítulo. Creo que son todas son solo escenas del primer capítulo, si no mal recuerdo. Porque la parte ahí de la pelea en el pasillo, eso es del primer capítulo, cuando llega corriendo también es del primer capítulo, la parte del puente también es del primero. Entonces, creo que son solo escenas del primer capítulo. Entonces, mucho spoiler tampoco hay. Al menos para mí. 目の前の全てから逃げることさえやめたイメージを繰り返し想像の先を行けた闇を払って闇を払って夜の帳が降りたら合図返して回る感情線誰事などは吐き捨ていけたまだ止めないでまだ止めないで誰よりもたどかり街になるしこの正体を今はただ呪い呪われた僕の未来を想像走って転んで消えない短大では世界が待ってるこの一瞬を Tatuaje 2024. Tatuaje 2024. Ay, yo creo, no, incluso antes, yo creo que 2022, 2023. eh, Tatuaje hipster promedio podría decirse de alguna forma. Ojo que no lo estoy criticando. A ver, me gustó el opening. Obviamente lo había escuchado una vez, que fue cuando vi la serie por primera vez, bueno, menos los primeros 2 o 3 capítulos de la serie. Yo por lo menos tengo una regla cuando empiezo a ver un anime que no conozco y es por lo menos el opening del primer capítulo verlo. El opening y el ending del primer capítulo los veo. Después ya me los salto. A menos de que sea un anime que me fascine mucho, como por ejemplo
Rurouni Kenshin, por ejemplo, no me salto ni el opening ni bueno, el ending básicamente no, porque es de Samchite, y Samchite es una de mis bandas de rock japonés favoritas de toda la vida, con Jonjona Kanjo, uno de los mejores endings para mí que existen, por darte un ejemplo. Eso no me lo salto ni por si acaso. O por ejemplo, el opening de Evangelion tampoco me lo salto. El ending ya no sé, pero el opening tampoco me salto el opening de Evangelion. Pero me gustó, me gusta. Recomiéndanme algún otro anime, algún otro opening de anime que les gustaría que escucháramos. Eh, Ayer estuve probando el tema de la configuración para poder empezar a hacer streams aquí en YouTube. Así que lo más probable es que también empecemos a hacer a lo mejor 1 o 2 días a la semana streams aquí en YouTube, aparte de Twitch. Así que eso, no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir y dejarme algún comentario abajo en la casilla de comentarios. ¿Algo más antes de terminar el video? Mm, sí, díganme qué otro tipo de reacciones les gustaría. Si quieren que a lo mejor reaccionemos a cosas de anime o películas o series o alguna reacción en general, déjenmelo saber también. Así que yo soy Chris, and remember, always be gentle. Bye.